Hoy compartiremos con ustedes los conceptos de los trastornos por ansiedad, especialmente el trastorno por pánico. Muchas gracias por la atención que nos presten. Una vez más, les habla su seguro servidor, doctor Manuel José Díaz Salazar, y he aquí un breve resumen de las actividades que realizo en la actualidad. Empezamos por recordar que en salud pública las preocupaciones a nivel mundial fueron las enfermedades infectocontagiosas, posteriormente las crónicas degenerativas y en las últimas décadas las enfermedades psicosociales adquieren gran relevancia y gran preocupación en los problemas de salud pública mundial. La violencia, los accidentes, el alcohol, las drogas y además la depresión y la ansiedad. Veamos qué conceptos tiene usted acerca de los trastornos por ansiedad y díganos cuál de esta respuesta es cierta. Pues bien, la correcta es la respuesta E. Todas son falsas. Y veamos por qué. Con mucha frecuencia escuchamos decir que los nervios son una enfermedad, que los nervios es la ansiedad. Es más, que los nervios es asunto de mujeres. Eso es falso. Nerviosismo no constituye ningún diagnóstico de trastorno mental, y menos aún pensar que la ansiedad es algo de mujeres. El tratamiento de los trastornos por ansiedad no es decirle a la persona, pon de tu parte. No hay nada que incomode más a un paciente con ansiedad que usted le diga, pon de su parte, porque le está diciendo que está así porque quiere y él solito puede curarse. No hay nada más equivocado que ese concepto. Tener un trastorno por ansiedad no significa que uno es débil de mente o que uno es cobarde para enfrentar los problemas. Un trastorno por ansiedad no es cuestión de falta de voluntad. Al contrario, la persona con trastorno por ansiedad es el primero que quiere mejorarse. Y si solo fuera poner de su parte o tener la voluntad de curarse, pues ya lo hubiera hecho. No habría necesidad de decírselo. Los trastornos por ansiedad no necesariamente tienen que ver con tener o no tener problemas en la vida. Es frecuente escuchar a los familiares que le dicen, todo mundo tiene problemas, ¿para qué te preocupas? Todo mundo enfrenta sus problemas. El paciente con trastorno por ansiedad no está así porque quiere. Un trastorno por ansiedad no es lo mismo que estar simulando, que estar exagerando para llamar la atención o simplemente porque quiere tener ansiedad. No depende de él. Los trastornos por ansiedad hoy en día son susceptibles de tratamiento y en general tienen un buen pronóstico. Entre las enfermedades que nos toca asistir es la que mejor respuesta tiene al tratamiento. Uno de los síntomas que escuchamos con los pacientes por ansiedad es que tienen el temor a perder el control de su mente, el temor a volverse loco, así mismo lo expresan. Eso no significa que se trate del inicio de un trastorno psicótico. Sabemos que la ansiedad y la depresión pueden compartir síntomas parecidos, incluso iguales, pero tener un trastorno por ansiedad no significa que sufres de depresión. Pueden presentarse ansiedad y depresión de manera combinada o lo que llamamos formas mixtas, donde hay síntomas depresivos y síntomas ansiosos, pero ansiedad no es sinónimo de depresión. Resumiendo lo anterior, debe quedarnos claro, tanto a pacientes, familiares, incluso médicos, que no es ayuda para el paciente con trastorno por ansiedad decirle, oye, no tienes nada, todos tus exámenes están dentro de límites normales, no tienes nada, estás normal, pon de tu parte, échale ganas, todo el mundo tiene problemas. Hey, ven acá, lo tuyo es psicológico, quítate eso de la cabeza, trata de no preocuparte tanto. Veamos ahora otra pregunta para saber cuánto conocemos acerca de la neuroquímica en la ansiedad. ¿Cuál cree usted que es falsa?
La respuesta es D. No hay aumento del ácido gamma aminobutírico. Hay una disminución de este neurotransmisor en los trastornos por ansiedad. En la ansiedad hay una reacción autonómica, es decir, aumento del tono simpático y del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, con aumentada liberación de las catecolaminas. Hay además alteración de los niveles de neurotransmisores con elevación de la serotonina y la dopamina. Hay disminución del GABA a nivel de la corteza temporal, lóbulo occipital, locus coeruleus y en la corteza prefrontal. Revisemos ahora algunos datos epidemiológicos de los trastornos por ansiedad. En una consulta ambulatoria general, cuando usted va al médico general, del 3 al 24% de las personas que acuden al médico general tienen alguna situación relacionada con la ansiedad. En los servicios de urgencia es el 18% y en las urgencias puramente cardiológicas hasta un 25% de una persona que acude al cardiólogo a un cuarto de urgencia resulta no tener nada en el corazón y está relacionado con un trastorno por ansiedad. Generalmente comienza entre los 15 y los 30 años el primer episodio. Por eso es mucho más frecuente en adolescentes y en jóvenes. La probabilidad es 2 veces más alta en las mujeres que en los hombres. Y existen personas predispuestas genéticamente, es decir, tienes familiares que tuvieron o tienen ansiedad. ¿Qué aumenta la posibilidad de que uno tenga un trastorno por ansiedad? A eso le llamamos factores de riesgo. Las personas que consumen alcohol, medicamentos para bajar de peso, llámese pastillas, tés, dietas estrictas o batidos, las que abusan del café y del tabaco, las que usan marihuana o cocaína, las personas que por alguna razón han empezado a no dormir bien, las personas que hacen ejercicio físico extenuante. Si usted tiene una otra enfermedad psiquiátrica como depresión, trastorno obsesivo compulsivo, también aumenta el riesgo de tener ansiedad. Los antecedentes familiares definitivamente, si mamá, papá, hermanos tienen ansiedad, hay probabilidad de que usted también la tenga. Y las situaciones estresantes de la vida, es decir, en el trabajo, en las relaciones interpersonales, en las relaciones maritales, los factores económicos, las pérdidas. En esta tabla comparativa se aprecia cómo los trastornos por ansiedad afectan la calidad de vida de una persona. El azul es la depresión, el naranja es que una persona no tiene ni depresión ni ansiedad. Y fíjense ustedes que el amarillo son las personas que tienen un trastorno de pánico. Afecta la relación marital, acuden con más frecuencia a un cuarto de urgencia y tienen mayores complicaciones en sus asuntos financieros. Se han desarrollado varias teorías para explicar la causa de los trastornos por ansiedad, pero finalmente no se conoce con certeza. Hay una base genética, hay algo que se llama ansiedad de separación, hay una disfunción neurofisiológica del sistema nervioso central, también se le ha atribuido al uso de alcohol, cafeína. La hipótesis biográfica describe que hay una disrupción del apego temprano a figuras parentales, es decir, personas que en su infancia perdieron un vínculo importante, su madre, su padre, y a una amenaza sobre esos vínculos significativos de la persona. En las personas con trastornos de ansiedad es frecuente que nos relaten que desde niños tuvieron angustia de separación, es decir, tuvieron mucho temor, mucha angustia cuando los separaban de los padres. La hipótesis biológica habla de alteraciones de los niveles de los neurotransmisores, con elevación de la serotonina, dopamina y disminución del GABA a nivel de la corteza temporal, lóbulo occipital, locus coeruleus y corteza prefrontal. También hay crecientes evidencias de una disfunción fisiológica en áreas del sistema nervioso central, sobre todo en el núcleo central de la amígdala y sus conexiones eferentes y aferentes. Esta diapositiva nos presenta lo que hemos llamado el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Del hipotálamo estimula la hipófisis, que tiene que ver con la alimentación, la reproducción, el sueño, el crecimiento, la neofobia, la actividad locomotora, la desesperanza, los ataques. A su vez, esta glándula pituitaria estimula de la glándula suprarrenal,
donde se liberan catecolaminas, y las catecolaminas son responsables del aumento de la presión sanguínea, aumento de la frecuencia cardíaca y aumento del azúcar en la sangre. A su vez, se estimula la producción de cortisol. Al aumentar el cortisol en el torrente sanguíneo, hay una gluconeogénesis, hay lipólisis, proteólisis, hay resistencia a la insulina, hay inflamación y la función inmune. Esto se traduce en que probablemente aumente el azúcar, hablando de diabetes, y disminuye las defensas, eso se refiere a la función inmune, y entonces es más susceptible la persona de resfriarse, de enfermarse. Lo que llamamos el botón del pánico. Todos los impulsos, es decir, los estímulos emocionales, llegan a esta estructura llamada amígdala cerebral, que es la responsable de reaccionar con miedo sin pensar el miedo. El hipocampo, que está en su cercanía, analiza la situación, piensa y modula ese temor. El glutamato es la sustancia encargada de despertar, de reaccionar con miedo. Y las sustancias GABAérgicas impiden que el glutamato actúe con un miedo sin pensamiento. Los medicamentos que indicamos los médicos son sustancias serotoninérgicas. Potencian la actividad de las sustancias GABAérgicas de nuestro organismo para que el glutamato no refuerce la reacción de miedo irracional. Le invitamos a continuar con la segunda parte de esta presentación.